Bien, bienvenidos nuevamente a la sala. Gracias por ingresar de manera rápida. Entonces vamos a continuar desde donde nos quedamos, ¿ya? ¿Estamos viendo la pantalla? ¿Me ayudan, por favor? Sí, se ve, doctor. Ya, perfecto, gracias. Como ya estamos grabando la sesión, pueden poner su nombre en el chat, por favor. Gracias. Entonces les decía que para la virus de la influenza A, vamos a tener estos dos antivirales, la mantadina, la rimatadina, pero para el zanamivir y el oseltamivir son adecuados tanto para la influenza A como para la influenza B. Entonces, por eso, cuando hay epidemias, en esta última que tuvimos antes del COVID, se usó bastante el oseltamivir, ¿ya? Y este antiviral, por ejemplo, también lo tiene INC, así con el nombre genérico, tal cual como oseltamivir, ¿ya? Para el virus de la hepatitis B se usa mucho la lamivudina. Para el virus de la hepatitis C, principalmente el interferón alfa, junto a la ribavirina, lo mismo para el papilomavirus. Para el sincitial respiratorio se ha visto que hay algún efecto positivo con la ribavirina y para el grupo de los picornavirus se usa el preconaz. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, realmente tenemos pocos antivirales, ¿no es cierto? Principalmente si los vamos a comparar con lo que vienen a ser los antibióticos, nos quedamos muy cortos, ¿no? Y vamos a ver también que la mayoría de las enfermedades virales no van a tener un tratamiento específico. Por eso es que lo mejor siempre va a ser la prevención. Y para la prevención, lo que más nos ha resultado, y no solo a nosotros, sino a nivel mundial, es la vacunación. ¿Ok? Bien. Hasta ahí hemos visto de alguna manera lo que son las generalidades de esta parte de la virología en su conjunto. ¿Ok? Bien. Y a partir de hoy, de este momento, vamos a ya revisar de manera más específica los diferentes grupos. Se ha visto por conveniente que los vayamos a estudiar de acuerdo al ingreso, ¿sí? Y por eso vamos a tener a los virus respiratorios como primer grupo. Es decir, que vamos a iniciar con el estudio de los ortomixovirus, paramixovirus, adenovirus, rinovirus y coronavirus. ¿Ok? Entendiendo que todos estos son considerados como virus respiratorios. ¿Ya? Y obviamente las enfermedades que producen, de acuerdo al virus, las tienen en este cuadro, que es como un resumen. El virus de la influenza A va a ser causante de la influenza, el virus de la parainfluenza del croup o falso croup, el sincitial respiratorio que ocasiona bronquiolitis muy peligrosas en los niños recién nacidos y en los neonatos, el virus de la rubiola que ocasiona la rubiola, el virus del sarampión que ocasiona el sarampión, el virus de la parotiditis que ocasiona la parotiditis, los rinovirus con el resfrío común, coronavirus con resfrío común y algunas complicaciones, los coxsackievirus que causan la hepangina y la enfermedad mano-pie-boca, y los del herpes simple tipo 1 que te van a causar este herpes labial, ¿no es cierto? Con un primer brote en esta zona. El virus del Epstein-Barr que causa mononucleosis infecciosa, el virus de la varicela que te va a causar varicela y en la recidiva el herpes zóster
y los adenovirus que en general causan faringitis y como complicación neumónica. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar así con este primer grupo que son los ortomixovirus. ¿Ya? Estos ortomixovirus, perdón, estos ortomixovirus tienen la característica de que son pleomórficos. ¿Qué significa pleomórfico? Hola, ¿alguien en la clase, por favor? Que tiene diferentes formas, doctora. Ya, que no tiene una forma definida, gracias Luis. Y como nosotros podemos ver acá en esta imagen, en esta microfotografía electrónica, realmente acá podemos ver que el virus tiene una forma acá bastante arriñonada, acá es casi esférica, aquí está más alargadita, ¿sí? Es diferente a la estructura simétrica con la que nosotros hemos estado haciendo referencia a los virus, ¿ok? Por eso se dice que son pleomórficos. Dentro de los ortomixovirus está el virus que causa la influenza A, la influenza B y la influenza C, ¿ok? A nosotros nos interesa la influenza A y la influenza B. ¿Por qué? Porque afortunadamente la influenza C todavía se ha quedado de manera zoonótica, ¿ya? Como una zoonosis nada más. ¿Qué causa en general la influenza al paciente? Le va a causar fiebre, le va a causar enfermedad respiratoria aguda, muchas veces con síntomas sistémicos, ¿sí? Los pacientes que tienen influenza se quejan mucho de un dolor muscular generalizado. Ellos sienten que ni siquiera se pueden mantener en pie, ¿ok? Cuando están con influenza. Es muy, muy terrible, ¿ya? Y la estructura, como la que nosotros acostumbramos a dibujar en la pizarra, es esta de acá, ¿ok? ¿Qué les llama la atención de esta imagen? ¿Qué será diferente a lo que hemos estado dibujando cuando hacemos referencia al virus? ¿Qué de raro ven acá, en esta imagen chiquita, en esta? ¿Qué es lo diferente? El nucleocápside. La nucleocápside no tiene forma, ¿no es cierto? No tiene la forma simétrica que estamos acostumbrados. ¿Me parece bien? Esa es una diferencia, pero hay algo que es más, una característica más que es diferente y que ustedes pueden ver acá. ¿Sale de estas en clase? Sí, El doctora. complejo polimerasa. ¿Perdón? El complejo polimerasa, doctora. Complejo polimerasa. Cerca, cerca. Decía, Saled, ¿estás en clase? Creo que sí. Sí, doctora. ¿Tú qué ves de diferente? ¿Qué hay de diferente acá a lo que nosotros hemos dibujado hasta el momento? Mm, que tiene varios receptores alrededor. Ya, ¿te refieres aquí a la hemaglutinina y a la neuraminidasa? Sí, ¿Esto de acá? Ya. Estos receptores no son receptores, son proteínas que son diferentes al resto, porque nunca les he mencionado la hemaglutinina ni la neuraminidasa. Pero lo que yo quería que vean, gracias por su participación, chicos, lo que yo quería que ustedes vean es esto de acá. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto?
Estos aquí como espirales. ¿Qué es? Es el genoma, ¿no es cierto? Aquí dice RNA, es el genoma. Y nosotros habíamos dibujado, o por lo menos yo en la pizarra se los dibujaba siempre, solo una hebra, ¿no es cierto? Un genoma. Entonces, ¿qué es lo diferente acá? ¿Cuántos segmentos ven? ¿Cuántos pueden contar? Chicos, ¿cuántas espirales pueden contar? Alexandra Rosales. Hay 8 8. espirales. Perfecto. Gracias, Alexandra. ¿Ya? No es que les esté sacando las respuestas por molestar, sino porque realmente quiero que entiendan que el genoma de los ortomixovirus tiene esta característica de encontrarse segmentado, ¿ya? Es el único genoma segmentado. ¿Y cuántos segmentos tiene? 8. Ustedes mismos acaban de contar. Alexandra nos acaba de ayudar, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al resto de los virus, yo los he representado simplemente con una hebra de genoma, ¿ya? Y esa es una gran diferencia. Los ortomixovirus se caracterizan por eso. Este núcleo segmentado, este genoma segmentado en 8 segmentos, le va a dar una característica de facilitar las cepas por mutación y reorganización de estos segmentos genéticos. ¿Ya? Y esa es una característica única de este grupo. ¿Ok? Entonces, lo que nos decía Salet, ¿no es cierto? Yo veo que hay hemaglutinina y hay neuraminidasa. Estos nombres, que aunque les parezcan a ustedes raros, largos, diferentes, se los tienen que aprender. ¿Por qué? Porque esta hemaglutinina la van a ver abreviada como HA o como H simplemente. ¿Ok? Y la neuraminidasa la van a ver como NA o como N simplemente. ¿Ya? Entonces son parte de la tipificación del virus. Y por eso la manera correcta de referirnos al virus de la influenza, por ejemplo, será influenza A H1N1. Esa sí la han escuchado, ¿verdad? Sí, doctora. O será, y gracias, o será la influenza A H2N5, por ejemplo. O será la influenza A H3N3. Entonces, ¿eso qué significa? Que ese virus ha mutado y que ahora su subtipo es hemaglutinina tipo 3 y neuraminidasa tipo 3. O es el virus de la influenza A, hemaglutinina tipo 1, neuraminidasa tipo 1. Eso significa influenza A H1N1. ¿Ok? Y el hecho de tenerlo segmentado nos va a permitir identificar incluso el segmento de la hemaglutinina y el segmento de la neuraminidasa. ¿Y qué es lo peor? Que vamos a tener hasta 15 tipos de hemaglutinina y hasta 9 tipos de neuraminidasa. ¿Ok? Entonces, de esta diferenciación de tipos, va a depender la mutación y por lo tanto la inestabilidad genética que tienen los ortomixovirus en general. ¿Ya? Y por eso se pueden ocasionar pandemias de alguna manera periódicas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fácilmente se puede reorganizar el virus y puede aparecer un nuevo subtipo. Ya eso se conoce como mutación. Ya les decía yo que todos los virus tienen la capacidad de mutar.
porque obviamente se van a replicar en diferentes organismos. Algunos se estarán replicando en las células de un perro, algunos se estarán replicando en las células de una gallina, algunos se estarán replicando en las células de un hombre, algunos se estarán replicando en las células de un murciélago, en fin. ¿Ya? Y por eso vamos a tener de alguna manera diferentes cepas que van a tener alguito que varíe en la estructura. Sin embargo, la variación se vuelve fundamental en estos ortomixogrupos. ¿Ya? Y esto es, de alguna manera, la característica más importante que ustedes no se pueden olvidar nunca. Por eso podemos tener epidemias cada año. Porque si este año yo me he vacunado contra la influenza H1N1 y al año hay una mutación importante y está de epidemia la influenza AH2N5, yo no voy a tener protección para ese tipo de influenza. ¿Ok? Y voy a necesitar vacunarme o voy a necesitar enfermarme, ¿no es cierto? Para tener anticuerpos específicos contra esa mutación. ¿Ya? ¿Estamos entendiendo esto, chicos? ¿No hay dudas? Bien. Entonces, en cuanto a su estructura, estos viriones son pleomórficos, no tienen una forma definida, pueden ser esféricos, pueden ser tubulares, pueden ser arriñonados, tienen un diámetro entre 80 a 120 nanómetros y en su envoltura, porque son virus con envoltura, tienen estas dos glucoproteínas, ¿no? Que ya sale David identificado. La hemaglutinina, que muchas veces la van a encontrar en algunos artículos como HA, o simplemente H, ¿ya? Y la neuraminidasa como NA o simplemente N. Les decía que este genoma va a tener 8 segmentos de nucleocápsida, ¿no? Van a ser estos diferentes. Estos van a ser los que van a facilitar la mutación con estos nuevos tipos. Y si tengo 15 tipos de hemaglutinina y 9 tipos de neuraminidasa, ¿cuántas posibles mutaciones puedo tener? Pregunta. Santi, Santiago Udaeta. Santiago, ¿estás en la clase? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Santi. Si tengo 15 serotipos probables de hemaglutinina y 9 de neuraminidasa, ¿cuántas mutaciones podré tener? Mm, Tal vez el equivalente 15 por 9. ¿Cuánto es 15 por 9? 135. Gracias. 135, chicos. ¿Se imaginan? Podemos tener 135 mutaciones importantes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quiero que se acuerden. ¿Ya? Para que entiendan la importancia de identificar cada vez que hay una epidemia, una pandemia, un brote, qué tipo de influenza está causándola. ¿Ok? Por eso nos vacunamos cada año. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a saber contra qué nos estamos vacunando? ¿Sí? Porque normalmente no preguntamos, ¿no es cierto? ¿Me está vacunando contra la influenza? Bueno, ya, me toca mi vacuna anual. Sin embargo, estas vacunas cambian. ¿Ya? Y de eso se encarga la OMS, la OPS, que andan haciendo estudios durante todo el tiempo en un determinado año, en una determinada zona, identifican el tipo de virus que está presente en la zona y hacen su sugerencia a los gobiernos, ¿no? Entonces, se comunican seguramente con el presidente y le dicen, la cepa de la influenza AH1N1 está en la zona de Sudamérica. Entonces, la recomendación es comprar una vacuna que tenga la influenza AH1N1. ¿Ya? Y eso es lo que nos puede garantizar la protección. ¿Ok?
Y por eso nos tenemos que vacunar de manera anual. ¿Ya? Puede ser coincidencia que mantengamos la misma cepa por un tiempo, pero de repente podríamos cambiar y cuando la mayoría de la población no se ha vacunado, entonces se genera un brote que fácilmente se convierte en una epidemia. ¿Ya? Vamos a ver más adelante los tipos que han causado epidemias grandes a lo largo de la historia. Afortunadamente son 2 o 3. El H1N1, el H2N5 y el H3N3 son los más que han sido las mutaciones que han generado epidemias o pandemias. ¿Ok? Pero imagínense, tenemos con 3 hay muertes. Imagínense con 135 posibilidades. ¿Ya? Esto es obviamente muy, muy peligroso. ¿Ok? Entonces, estos son esos 8 segmentos. Y si ustedes se fijan, en el segmento 4 está la hemaglutinina y en el segmento 6 la neuraminidasa. ¿Ya? Por eso es que podemos tener esta reorganización y esta inestabilidad genética. Si nosotros revisamos esta gráfica en la que podemos ver la replicación, vamos a reconocer, por ejemplo, el primer punto, que es el punto de adhesión, ¿no es cierto? Luego el punto de endocitosis o ingreso del virus a nuestro organismo. Posteriormente la denudación o pérdida de la envoltura, en la que hay una liberación del genoma. ¿Para qué? Para que este genoma se transcriba, para que tenga la replicación. Y por otro lado, también se sinteticen las proteínas de la cápside. Entonces, acá también están nuestros 8 segmentos. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabemos que este 4 corresponde a la hemaglutinina y sabemos que este 6 corresponde a la neuraminidasa. Y si esta hemaglutinina es del tipo 1 y esta neuraminidasa es del tipo 1, vamos a tener la replicación y por supuesto los viriones van a ser H1N1. ¿Dónde viene el problema? El problema es que, digamos, yo estoy acá con este virus en mi organismo, con el virus de la influenza H1N1. Llega un familiar mío de España y resulta que en España están con el virus de la influenza H2N5, por ejemplo, ¿sí? Llega a mi casa, yo voy a estar en contacto con el virus. El virus de igual forma va a ingresar a mis células buscando su replicación. Y va a haber un momento en el que en esta célula haya segmentos 4 de hemaglutinina tipo 1 y tipo 2 replicándose. Y también voy a tener segmentos 6 de neuraminidasa tipo 1 y tipo 5 replicándose. Entonces, en este momento del ensamblaje, morfogénesis o maduración, vamos a tener el virus va a tener la capacidad de reorganizarse genéticamente. Y de repente, de una persona que estaba con el H1N1 y de la otra persona que estaba con el H2N5, voy a terminar teniendo viriones H1N1, viriones H2N5, pero también puedo tener un virión que sea H1 y que sea N5. Hemaglutinina 1 con neuraminidasa así. O voy a tener uno que sea H2 con N1. Hemaglutinina 2 y neuraminidasa 1. Entonces ahí de esa combinación ya voy a tener 2 posibles mutaciones. ¿Ya? Y es así como vamos a tener esta variación genética, esta mutación grande, que afortunadamente solo se presenta en los ortomixoides. ¿Ok? Porque son los únicos que tienen su genoma segmentado. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Gracias, Luis.
Bien, entonces eso es importante, ¿ya? Que ustedes entiendan a partir de ahora que no solo les tiene que importar que sea influenza positivo, tienen que poder identificar si es una influenza A o si es una influenza B. Y si es una influenza A, todavía hay que tipificar qué tipo de H es y qué tipo de N es. ¿Ok? La más común es la H1N1. Pero también podemos tener nuevas mutaciones o podemos tener algunas de estas que ya se han ido dando a lo largo de la historia que se puedan volver a repetir. ¿Ok? Entonces, ya hablando de la estructura, ya entendemos todo lo que ha pasado, la posibilidad o de cómo se da esta mutación. Entendemos que los celtamivir es el más usado cuando tenemos estas epidemias y entendemos también que el genoma segmentado es el que favorece a la diversidad genética, ¿no? Que se provoca por la mutación y por la reorganización de los segmentos. Eso es lo que dice acá, en este párrafo. ¿Ya? El virus de la gripe A o influenza A infecta al ser humano, pero también a mamíferos y aves, ¿sí? ¿Han escuchado alguna influenza A en animales? Bueno, este virus pertenece a los virus respiratorios porque además una vez que ingresa al organismo va a provocar fiebre, malestar, cefalea, mialgias generalizadas, ¿sí? Y lo importante es que cuando ingresa el virus al organismo, se une y destruye a las células secretoras de mucosidad. Pasa que la neuraminidasa puede cortar al ácido ciálico de la mucosa, entonces es su modo de ingreso al organismo. ¿Ya? Puede fácilmente actuar de esta manera. Entonces, cuando el virus se extiende hasta vías respiratorias inferiores, se produce una descamación grave que puede alcanzar incluso a la membrana basal y es ahí donde vienen las complicaciones. ¿Ya? Normalmente, la influenza A debiera de ser de resolución espontánea, pasar como un resfrío, ¿sí? Pero puede llegar a tener afectaciones a nivel de pulmón. La forma de transmisión es la propagación de persona a persona a través de las gotitas de aire, ¿no? Gotitas de secreción respiratoria, o por contacto con manos, o por contacto con superficies contaminadas. Si alguien estornuda en el curso y estornuda a la mesa, a la silla donde escribe, ¿no es cierto?, al cuaderno, al lápiz, etcétera, va a dejar estas superficies. Wow. Va a dejar estas superficies con grandes cantidades de virus. Y la persona que se va a contagiar entra en contacto con esto y facilita, por supuesto, el contagio. ¿Ya? Entonces, si hablamos de la patogenia de la influenza A, normalmente debiera suceder esto de acá, ¿sí? Hay una inoculación. El virus ingresa a nuestro sistema respiratorio superior porque se ha formado aerosoles con carga viral. Estos virus se replican en las vías respiratorias superiores. La neuraminidasa tiene su efecto y logra la descamación de las células secretoras de mucosa, es decir, está atacando a la respuesta innata que tenemos, ¿no es cierto? Y luego de esta descamación, puede provocar el síndrome gripal, ¿ya? Entonces, esto inicia acá y termina acá, normalmente. Nosotros podemos intervenir a esta altura. ¿Cuándo? Cuando aplicamos la vacunación, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya tenemos la formación de anticuerpos específicos que nos van a dar una protección futura para cuando nosotros entremos en contacto con el virus, ya podamos responder de manera más efectiva. ¿Ok? Y lo que está en rosado hacia abajo son las complicaciones que son poco frecuentes.
¿ok? Pero sin embargo, se da. Obviamente la persona tiene que estar inmunodeprimida, ser de la tercera edad, tener alguna enfermedad crónica, etcétera, y fácilmente puede llegar a tener una infección bacteriana secundaria a esta infección viral. He iniciado con infección viral y he concluido con una infección bacteriana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras mi organismo estaba respondiendo a esta carga viral, se ha inmunodeprimido por eso, las bacterias aprovechan la situación y también causan una infección bacteriana, que me puede llevar a una neumonía, por supuesto. ¿Ya? Y en algunos casos menos frecuentes, también se puede llegar a tener afectación del sistema nervioso central, con encefalopatías que vamos a ir viendo dentro de estas complicaciones. ¿Ya? El periodo de incubación, desde el momento en el que yo estoy expuesta al virus, varía de 1 a 4 días. ¿Ya? Como siempre, va a depender de la carga viral versus la respuesta inmunitaria o el estado inmunitario del huésped. Esta balanza, este equilibrio o desequilibrio va a generar la enfermedad o simplemente la respuesta inmune va a ser suficiente para la eliminación del virus. ¿Ok? Entonces hay una propagación que se inicia el día anterior al inicio de los síntomas. Luego tenemos que esperar entre 1 a 2 semanas para detectar anticuerpos específicos. Por supuesto, va a haber respuesta del organismo con la formación del interferón, por ejemplo, que van a ser medios de defensa innato junto con todos los mecanismos que nosotros conocemos de respuesta. ¿Ya? Y así, en resumen, podemos ver acá la evolución cronológica de la enfermedad, de la influenza A. Mil disculpas, está haciendo un viento terrible aquí por mi casa, ¿sí? Creo que logran oír ustedes algunos ruidos exagerados. Bien, perdón, continuemos. Les decía que en esta diapositiva podemos analizar qué es lo que sucede con el virus propiamente dicho. En el día 0, el día en el que hay inoculación a través de las vías respiratorias, y hasta los primeros 2 a 3 días, puedo detectar al virus en las secreciones respiratorias. ¿Ya? Puedo detectar. Me acabo de contagiar. ¿Qué prueba voy a pedir de laboratorio? Por supuesto, voy a buscar al virus. ¿Dónde? En las secreciones respiratorias. Entonces voy a hacerle un hisopado nasofaríngeo, voy a hacerle un hisopado faríngeo, porque sé que esta zona es la zona de ingreso para este virus. ¿Ya? Es un virus respiratorio. Va a ingresar por esta zona. ¿Ok? Entonces, luego de estos primeros días de incubación, el paciente ya puede tener síndrome gripal, ¿no es cierto? Ya va a tener algunos malestares, dolor de cabeza, inicio de fiebre, etcétera, etcétera. Y como respuesta del organismo ya voy a tener formación del interferón, por ejemplo, y no va a ser hasta los 8 a 10 días, en promedio 14, que voy a poder cuantificar los anticuerpos en un laboratorio. ¿Ya? Mucho cuidado con la prueba que voy a pedir. Tengo que entender que si se acaba de contagiar mi paciente, está con la sintomatología, está en estos primeros días, solo voy a poder encontrar al virus en el lugar de ingreso. ¿Ya? Pero si ya han pasado más de una semana, de repente ya se pueden cuantificar los anticuerpos. Y obviamente ya el virus habrá desaparecido pues en este tiempo de las secreciones respiratorias. Para eso están los fagocitos, para eso está mi respuesta primaria, ¿no es cierto? Para eliminar algo. Ya de ahí tengo que pensar en buscar
como prueba la cuantificación directamente de anticuerpos. ¿Ok? Y si esta enfermedad gripal me ha causado una inmunodepresión, puedo fácilmente ingresar con esta complicación que es la infección bacteriana. ¿Ya? Es el cuadro clínico que va a ocasionar alteraciones patológicas evidentes en vías respiratorias. Ya aquello que inició como un síndrome gripal viral, ya tiene como complicación una infección bacteriana. Y es lo que sucede la mayoría de las veces. ¿Sí? Por eso también nuestros tratamientos se complican. ¿Ya? Porque solo el antiviral va a evitar va a tratar de evitar la máxima replicación y difusión del virus, pero cuando ya hay una bacteria de por medio, voy a necesitar un tratamiento antibacteriano. ¿Ok? Bien, entonces, el lugar de ingreso son las vías respiratorias superiores. Entonces, la influenza va a atacar principalmente al aparato respiratorio superior. Clínicamente, el paciente tiene escalofríos, tiene cefalea, tiene tos seca, tiene fiebre, dolor muscular generalizado, etcétera, etcétera. Y por eso va a desarrollar infección en adultos, infección gripal en niños, y también vamos a ver las complicaciones que se pueden tener. ¿Ya? En adultos hay fiebre, malestar general, dolor muscular generalizado, faringitis y muchas veces una tos no productiva. Cosa que en los niños, además de tener el síndrome gripal, normalmente se acompaña con sintomatología digestiva, es decir, dolor abdominal, vómitos y la clásica otitis. ¿Sí? La mayoría de los niños después de pasar por un resfrío culminan con un dolor de oído intenso porque hay una inflamación, ¿ya? Es normal que haya otitis media y también laringotraqueobronquitis. ¿Ok? Bien. Y las complicaciones van a ser la neumonía viral, la neumonía bacteriana, por supuesto miositis y afectación cardíaca, y síntomas neurológicos que vamos a desarrollar. El síndrome de Guillain-Barré y el síndrome de Rey, principalmente. ¿Tá? Para la neumonía, para esta complicación que generalmente se va a presentar en gente de la tercera edad o en pacientes que tienen un sistema inmune debilitado, que tengan una enfermedad crónica de base, diabetes, hipertensión, etcétera, se va a ver afectado por superinfecciones bacterianas. ¿Cuáles son las bacterias que están frecuentemente reconocidas? El Staphylococcus